8 de la mañana la fiesta continúa, SP500 todavía con ese impulso alcista en la última jornada, pero los problemas se van acumulando de una manera cada vez más agresiva. El último movimiento de Rusia en la jornada de ayer de suspender el acuerdo para exportar cereales con Ucrania a través del Mar Negro es la última piedra de un movimiento donde la desinflación es la protagonista actual, pero donde la inflación vuelve a ser protagonista, en este caso, en el ámbito alimentario. La crisis alimentaria, según Naciones Unidas, vuelve a coger cuerpo. El trigo disparado más de un 4% en la última jornada y todo parece indicar que el movimiento del precio de la alimentación, de los alimentos, no va a dejar de subir, sobre todo una vez que se ve que el movimiento de Rusia no es puntual. El Kremlin, Rusia, se niega a prorrogar el pacto, lo estaba avisando durante, sobre todo la última semana, diciéndole a Ucrania, a Turquía y a la ONU y por extensión al mundo, que como no habían cumplido era prácticamente imposible que se mantuviera, que se prorrogara ese acuerdo. Pero se vivía ante la expectativa de que Rusia estaba jugando de farol. Y Rusia no estaba jugando de farol. Rusia ha puesto encima de la mesa lo que ya estaba amenazando. No hay acuerdo del grano y ahora el problemón es enorme en el capítulo de la crisis alimentaria. ¿Y dónde afecta principalmente? Tercer mundo, pero sobre todo en el mundo desarrollado, en Europa, donde va a haber un crecimiento importante de los precios de los alimentos. Ucrania ha dicho también que va a intentar, ha dicho en las últimas horas, que va a intentar continuar sacando el grano de Ucrania, no sabemos cómo lo va a hacer, pero dice que va a buscar alternativas. Se puede buscar la alternativa vía tren a través de Polonia. Ya se hizo en su momento, el cabreo de los agricultores era monumental, por lo que la fotografía ahora mismo es de complicación total, a pesar de, como les decía al principio, el mercado vive ensoñado acerca de cómo la recesión, la deflación e incluso el precio del petróleo disminuyendo en la última jornada al entorno de los 78,5 el Brent y por debajo de los $74 el West Texas. De tal manera que también se va mirando la posibilidad de una recesión que está como la yenca, un pasito para adelante, un pasito para atrás, pero que todo parece indicar que va a darnos un comportamiento claro de que la recesión llega y va a llegar. Sobre todo si las noticias como la de la ruptura del acuerdo del grano afectan tanto a nivel precios, que todo esto puede hacer dar un paso atrás importante en todo el avance de desinflación que se ha vivido. Y no por el movimiento de los tipos de interés, sino por factores exógenos que no se esperaban. Vuelve esa incertidumbre al mercado alimentario, trigo, como les decía, cotizando al alza. No olviden que Rusia y Ucrania son los principales proveedores de cereales y fertilizantes. Es la clave fundamental del día. Un mercado que sigue alcista, un petróleo que ahora sí empieza a recoger la recesión después del dato de China en la jornada de ayer, y un acuerdo del cereal que nos marca que todo el movimiento desinflacionario puede saltar por los aires. No solo por el acuerdo del Mar Negro, sino por el inicio de un mensaje continuo de que un invierno frío con escasez de gas, porque Rusia haga una jugada parecida a la que hemos visto con el cereal, pueda elevar los precios energéticos que han vivido una tregua muy larga en el tiempo. Pero ante la sensación de que un invierno que no vuelva a ser tan caluroso pueda cambiar la fotografía, ahora mismo la Agencia Internacional de la Energía está planteando ya el miedo a un invierno donde los precios se disparen. Es decir, como ven, todo el Lego que se había deconstruido para generar un movimiento desinflacionario se están volviendo a poner uno encima del otro para generarnos la opción, la posibilidad, no de un riesgo deflacionario, sino de todo lo contrario. Los peores temores que parecían olvidados están volviendo a través de los dos factores fundamentales de la inflación que sí se ha podido reducir, la general, los alimentos y la energía. ¿Qué es lo que dijo Rusia? ¿Qué es lo que ha dicho Peskov? Después de que hablara Putin durante el fin de semana, que se lo contamos aquí en Negocios, dijo Peskov: desafortunadamente en la parte correspondiente a Rusia en el acuerdo del Mar Negro no se ha cumplido, por tanto deja de tener efecto y deja de ser válido
como dijo el presidente, dijo Peskov, Vladimir Putin. En todo este escenario, como ven, va ganando cuerpo una fotografía clara alrededor de los precios, va ganando cuerpo una fotografía clara alrededor de la recesión, pero una recesión que juega a la yenca, que juega un pasito adelante, un pasito atrás. Bundesbank, en las últimas horas, Bundesbank, el Banco Central Alemán, la economía alemana comienza a recuperarse. Saben que lleva 2 trimestres en negativo. El Banco Central de Alemania ha emitido en su último boletín, en el de julio, que comienza a recuperarse y que podría haber crecido un poco en el segundo trimestre del año. Es decir, no encadenar un tercer trimestre en negativo. Dice que el consumo privado, que antes había caído, ya se ha estabilizado. De tal manera que tiene en la demanda interna, no tanto la externa, esa opción de recuperar un crecimiento, aunque sea nimio, de 0,1 o 0,2 o incluso 0, que en este entorno sería una buena noticia. Goldman Sachs ha sido el último a apuntarse al carro de que la recesión en Estados Unidos está más lejos. Dice que la fuerte caída de la inflación y la resistencia del crecimiento en Estados Unidos sorprende positivamente a sus analistas. Dice que rebajan la previsión, la probabilidad de que haya una recesión en Estados Unidos en los próximos 12 meses a un entorno del 25 o el 20%, del 25 lo rebajan al 20%, con la explicación de que los datos recientes han reforzado, dice, en palabras textuales, la confianza en que la reducción de la inflación a un nivel aceptable no va a requerir recesión. El aterrizaje suave que lleva un año intentando pilotar la Fed, dice Goldman Sachs, podría ser real. Fíjense que frente a esto aparecen 2 fotografías. La del FMI, que dice que tiene que ver en 2023 en Alemania, o ve ahora mismo, más que tiene que ver, ve en Alemania ahora mismo una recesión en el año, lo que contrapone lo que está diciendo el Bundesbank, dice el FMI, bueno, está condenando el FMI a Alemania a una recesión en 2023 y está pidiendo alivios fiscales contra la inflación, de tal manera que eso pueda servir para que la demanda interna crezca y se vete la situación. Hay mucho lío en el mercado. Hay mucho lío entre los analistas, hay mucha incertidumbre en el mercado que está jugando a favor del inversor, pero no deja de estar esa incertidumbre. Otro de los datos clave es que ya hemos visto, después sobre todo de las palabras que vimos de la secretaria de Hacienda de Estados Unidos, de Janet Yellen, que el dólar sufre su peor racha bajista en 3 años, con los datos que hemos visto en los últimos días, y a partir de ahí, además de lo que está diciendo el FMI, sobre Alemania, aparece en la fotografía China, a quien ya vimos ayer un mejor comportamiento que en el primer trimestre, un peor comportamiento de lo que esperaba el mercado, con un crecimiento interanual que no era del 7%, sino del 6,3%. La clave fundamental durante estas últimas 24 horas, desde que hemos conocido el dato de crecimiento de China, viene alrededor de por qué ahora mismo Xi Jinping está intentando lidiar con algo que no esperaba, y es la pesadilla de la deflación. Si es cierto que en Estados Unidos o en Europa el fenómeno deflacionario es positivo, porque elimina una inflación pegajosa, supuestamente, decían los bancos centrales, en China esa inflación no existía. De tal manera que está enfrentándose China a un escenario no conocido, a un escenario, a un territorio no explorado. De tal manera que la pesadilla de la deflación le empieza a asomar a Xi Jinping, que se enfrenta ahora mismo, y eso más habla de las últimas 24 horas sobre China, ante un gran dilema. Tiene una demanda interna frágil, mientras la demanda exterior cae todavía más. Ante ello, tiene que decidir China si darle gas a la economía o controlar la deuda. A Janet Yellen le decía China hace apenas unos días, no Xi Jinping, que le preocupaba la deuda internacional. Lo que los analistas empiezan a plantearle a China es que el mundo empieza a preocuparse por la deuda de China.
porque si tiene que empujar la demanda interna, va a tener que gastar más dinero. Y si gasta más dinero, vuelve a una senda de endeudamiento que creen los analistas el mundo no se puede permitir. De tal manera que tiene esa duda ahora mismo China entre impulsar para evitar la deflación la demanda interna o cambiar el foco hacia lo que está sucediendo con el endeudamiento. Si cambia el foco hacia lo que está sucediendo con el endeudamiento, ojo, porque en ese escenario cambia toda la fotografía. Vamos a tener deflación y un crecimiento menguante en China. Eso sí, a cambio de una economía más sana. Miren este titular de Wall Street Journal y se lo cuento enseguida. Los europeos se están convirtiendo cada vez en más pobres. Se están convirtiendo en pobres. Y sí, lo están viendo. Dice, una población cada vez más envejecida, donde los valores están en el tiempo libre, están llevando a la economía a la estanflación. Luego vino el COVID y la guerra de Ucrania. Pero la realidad, dice Wall Street Journal, en este artículo firmado por Tom Fairless, es que sí, todos estamos peor porque Europa estaría arrastrando a una parte del crecimiento global por culpa de una población que se está empobreciendo por culpa de su comportamiento una vez que ha envejecido la población y está solo preocupado no del crecimiento, de la riqueza, de crecer, de ir a más, sino del tiempo libre, sino de trabajar menos. Ahora han oído aquí en España el lema de Sumar o las pancartas de sí, lo has oído, saldrás una hora antes del trabajo. Dice Wall Street Journal, los europeos son cada vez más pobres. Sí, y añadimos, por su culpa, dice el artículo, sí, todos estamos peor. Dice, la vida en un continente envidiado durante mucho tiempo por los extranjeros, por su arte de vivir, está perdiendo rápidamente su brillo, a medida que los europeos ven cómo su poder adquisitivo se desvanece y caminan hacia la pobreza en términos comparativos con el resto del mundo. La situación actual de Europa, el artículo es un espectáculo de Wall Street Journal, la situación actual de Europa, pero ahora ponemos una queja. La situación actual de Europa ha estado en camino durante mucho tiempo. Una población que envejece, que prefiere el tiempo libre y la seguridad laboral por encima de los ingresos, dio comienzo a años de crecimiento económico y productivo mediocres. Una población que envejece con preferencia al tiempo libre y a la seguridad laboral por encima de los ingresos dio arranque a años de crecimiento económico y productivo mediocre. Luego vino el golpe de la pandemia. Luego vino la prolongada guerra de Rusia en Ucrania, dice Wall Street Journal. Al poner la inflexión de las cadenas de suministros globales y hacer que los precios de la energía y los alimentos se dispararan, la crisis agravó la dolencia que se había estado gestionando, germinando durante décadas. Los gobiernos solo han agravado el problema. Han preservado los puestos de trabajo, han dirigido sus subsidios principalmente a los empleadores, dejando a los consumidores sin un colchón de dinero cuando llegó el choque de los precios. Estados Unidos, por el contrario, se benefició de energía barata. Paran, aquí. Paramos el artículo. Pero qué morro. Pero qué jeta. Pero qué cara más dura, como el hormigón armado. Es decir, no solo Estados Unidos ha conseguido en este año de guerra de Ucrania, tener una mejor economía gracias a subyugar económicamente a Europa, sino que ahora nos relatan un artículo donde se comparan como el elemento que debía haberse mirado a Europa. Con una salvedad, si Europa hubiese mirado ese capítulo, el gas, el petróleo, pero sobre todo el gas estadounidense, no estaría entrando en Europa el último año. Europa jamás, si hubiese mirado este aspecto que Wall Street Journal nos pone como, mirad, que soy medio tontos,
Y los americanos, los estadounidenses, sí sabemos hacerlo. Si Europa hubiera mirado por sí misma, Estados Unidos no podría poner este párrafo en el Wall Street Journal. Los estadounidenses, por el contrario, se beneficiaron de la energía barata y de la ayuda gubernamental dirigida a los ciudadanos para mantenerlos gastando. ¿Cómo? Con un superávit comercial que le permitió la guerra de Ucrania al salir el petróleo ruso de Europa y entrar en manada el petróleo, pero sobre todo el gas estadounidense. Solo a través de eso, Estados Unidos ha conseguido mantenerse firme económicamente ante una recesión a la que ha llevado a Europa de cabeza. Los dirigentes europeos han estado más pendientes de comprarle el gas a Biden que de mirar por los intereses de la propia Europa en función del precio. Porque había un bien mayor, que era el que Estados Unidos haya puesto como bien mayor, que es: hay que resolver la guerra de Ucrania sin darle un céntimo a Putin. Y Europa aceptó el mensaje. Pero Estados Unidos, en lugar de ver que su socio preferente necesitaba ayuda con una reducción del precio del gas, hizo como el tío Gilito, o como el señor Barnes de los Simpson. Sacó la máquina de hacer dinero y empezó a hacer clac, 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 y traerse el dinero. Pero este párrafo en Europa no lo vamos a consentir. Ustedes pueden tomarle el pelo a quien le dé la gana. Pueden convencer a von der Leyen, a Sánchez y a quien quieran, a Macron. Pero los europeos nunca vamos a aceptar este párrafo, que es una profunda vergüenza. Después de que Europa se haya plegado para que Estados Unidos, que no ha hecho ni el mínimo interés en beneficiar a su socio preferente, que tiene una guerra a sus puertas, que ha tenido que quitar el petróleo ruso y que ha visto cómo su socio preferente se forraba, como si fuera el señor Barnes, como si fuera el tío Gilito. Oiga, no, Wall Street Journal, no les vamos a aceptar este párrafo. Podemos aceptar todo lo anterior. Europa ha vivido en una política equivocada, errónea, mal llevada a cabo por sus gobernantes, que no están a la altura de las circunstancias. Pero tontos no somos. Pero tontos no somos. Este párrafo os lo guardáis. Porque no es que seáis ni más bonitos, ni más guapos, ni los Alcaraz del tenis. No. No. Os habéis aprovechado. Estados Unidos se ha aprovechado de una situación para hacer dinero, caja. Este párrafo del artículo es una vergüenza. Y los europeos tenemos la responsabilidad también de levantar la voz. Porque es verdad que nuestros gobernantes no han estado a la altura. Pero también es verdad que los Estados Unidos se han aprovechado de la situación de una manera no bonita. Por dejarlo así. Pero que además nos digan que Estados Unidos se ha beneficiado de una energía barata. Hombre, claro. Y del uranio, que a eso no lo sancionan. Para la energía barata, el uranio ruso. Que no está en ninguna sanciones. En ese cinismo económico en el que siempre se muestra Estados Unidos. Por lo que, de eso nada. Dice, en el pasado, porque claro, dar lecciones y dar visión desde fuera de las cosas es muy bonito. Si nosotros los europeos ya sabemos la losa que tenemos encima, que son nuestros políticos, si no hace falta que nadie venga a hablarnos de nuestra madre. Todos sabemos lo buena y lo mala que es. En el pasado, la formidable industria de exportación del continente podría haber venido al rescate, pero una lenta recuperación en China, un mercado crítico para Europa, está socavando ese pilar de crecimiento. Los altos costos de la energía y la inflación desenfrenada, a un nivel no visto desde la década de los 70, oiga, los altos costos de la energía, principalmente porque nos hemos visto sin el apoyo ruso en el sentido energético y con un nuevo socio que ha intentado esquilmar a Europa. Dice que el consumo privado está en una situación lamentable. Dice
que ahora mismo, a medida que el comercio mundial se enfría, la gran dependencia de Europa de las exportaciones, que representan alrededor del 50% del PIB de la eurozona frente al 10% de los Estados Unidos, se está convirtiendo en una debilidad. El artículo es para que lo vean. ¿Han visto ahí? Los europeos son cada vez más pobres. Sí, todos estamos peor, con esa parte de vergüenza. Oiga, tenemos aquí un tema más, no menor, alrededor de Twitter. Dice, ¿está Twitter ya en bancarrota? Dice la prensa estadounidense. Los datos demuestran que Elon Musk, tiene un problema, ya que la red social se enfrenta a una nueva pérdida de su credibilidad una vez que se desvela una falsa estrategia de publicidad encubierta entre cuentas verificadas. Lo dice Damon Schubert, directivo del estudio de videojuegos Boss Fight, que recopila evidencias que apuntan a que Elon Musk tiene un problemón. El problemón se llama bancarrota de Twitter. Son palabras mayores. Dice, no es menor que la primera medida de Elon Musk fuera el despido masivo de trabajadores, de 7.500 a 1.500. Pero Musk tiene un problema. Lejos de recortar el gasto, se enfrenta a una demanda colectiva de 500 millones de dólares en indemnizaciones por despidos. Aunque no es la primera vez que estos extrabajadores demandan a la compañía, se acusa a Musk de infringir la legislación federal. Y dice Damon Schubert, Musk tiene un problema. Miren las encuestas del día, que así avanzan las últimas encuestas publicadas para las elecciones. El primero de los gráficos que ven es del diario El Mundo, Sigma 2, que nos marca cómo el Partido Popular estaría en un entorno de 145-150 escaños. La noticia fundamental de las principales encuestas que les vamos a dar es la caída de Vox y la caída del Partido Socialista. Fíjense que Vox en esta encuesta del Mundo de Sigma 2 cae a 26-29 desde 52. Y el PP sube a 145-150. PSOE con 105-110. Y Sumar con 33-36 hacen inviable una alternativa al centro-derecha en España. Pero GAT3, ABC, dice que Yolanda Díaz, Sumar, se está derrumbando en los últimos días e impide a Sánchez bloquear a una derecha que estaría blindada al menos en 180 escaños. Dice que Vox estaría en 28, fíjense que todos ya ponen por debajo de 30 los diputados que sacaría Vox. PP y Vox se mantienen con 152 y 28, 180, mientras que el PSOE se queda en 115 y Sumar caería, según GAT3, Narciso Michavila, a 24, 11 menos que Podemos hace 4 años. Es decir, Yolanda Díaz sacaría 11 diputados menos que hace 4 años Podemos, que hace 4 años Pablo Iglesias. NC Report, para La Razón, marca el mismo camino, pero con más ventaja para el Partido Popular. Deja a Vox en 26-28, pero deja al PP, o pone al PP en 153-156, superando los 180, pero con mucha soltura. Y Partido Socialista y Sumar, Partido Socialista lo deja en 106-109. Hay muchas voces que ya hablan de va a ser un milagro como tengan 100 los socialistas, y Sumar entre 25 y 27. De tal manera que nos dejaría esa fotografía de unas elecciones que, a falta de unos días, menos ya de una semana, nos dejaría un claro vencedor, que es el Partido Popular, que es Alberto Núñez Feijóo, que con la ayuda de Vox, porque no le da para sumar con PNV y con otras alternativas, podría gobernar el centro derecha en Europa. Pero no podría tener una alternativa el Partido Socialista y Sumar, sobre todo por lo que en las últimas encuestas nos están diciendo. Y es que Yolanda Díaz se está hundiendo en esas encuestas. Eva Villanueva, buen día y buen negocio.